están? Bienvenidos a un episodio más. Este es el episodio número 15 ya de Diana Rubalcaba, el podcast, donde vamos a detallar toda la historia detrás del personaje. Antes déjenme darle las gracias a Beat Center por las instalaciones, por todas las facilidades para que este programa se lleve a cabo, este podcast. Y bueno, pues el personaje que vamos a conocer ahora, de principio a fin, es un hombre conocido, es un hombre reconocido. Fue desde camarógrafo, fue reportero y es un gran periodista y en todos lados está. Seguramente usted lo conoce. Muchísimas gracias y bienvenido al episodio número 15 de Diana Rubalcaba, el podcast, la historia detrás del personaje de Said Betanzos. ¡Ay, qué gusto! Ya tenía muchísimo tiempo que quería que vinieras. Qué bueno que se cuadró en este momento. ¿Cómo estás? Pues afortunadamente, amiga, muchas gracias. Sí. Al contrario, muchas gracias. Bien, muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto y sobre todo, bueno, compartir contigo aquí una buena plática. La mesa, que nos había tocado compartir diferentes espacios, ¿verdad? Bastante, yo creo que pues ya más de una década, diferentes situaciones, a veces aquí, a veces allá, pero bueno, finalmente Sí. yo desde mi trinchera porque me encanta este lado. Sí, y hoy vienes también llegando, arrasando a este podcast de un proyecto muy bueno que estás en la Xochicalco Radio, ¿verdad? Así es, tenemos justamente hoy ya cumplimos 2 meses en Radio Xochicalco. Sí. La verdad es que pues ha sido algo, para mí es nuevo porque tiene que ver también con hacer esta parte del podcast, con alimentar incluso, o sea, lo que es la radio, pero también me toca, en el caso de los jóvenes, los estudiantes de la carrera de comunicación, Sí. pues bueno, enseñarles esta parte, ¿no? Porque sí es, pues es una carga, digo, porque hay que dar información, hay que verificar información, pero a mí me gusta esta parte, porque yo creo que también hay que enseñarle mucho a quienes nos van a suplir, no sé si hoy, mañana, en un par de años, pero yo creo que también hay que ayudarles a que sean profesionales en este campo. Y sobre todo que haya mucha responsabilidad a la hora de emitir cualquier información, ¿no? Porque como todo mundo ya tenemos un teléfono inteligente, pudiéramos pensar que es muy fácil ejercer de cierta manera esta profesión, pero no. Yo quiero empezar desde el principio para que toda la gente te conozca el lado humano de Said Betanzos. ¿Dónde naciste? Si tienes hermanos, ¿cuál fue tu contexto de toda esta infancia? Fíjate que yo soy el segundo de los hermanos. Sí. Somos 5 hermanos. Ok. Nada más tengo una hermana. Ok. Es Mujer. casi la más chica. Mujer. La única que Sí. tengo. De hecho, digo, me voy a salir tanto de este tema, pero mi hermana, de hecho, estudia comunicación, no sé si por mí, pero parte de su vida profesional sí le ayudó un poquito, porque yo ya conocía más este campo, ¿no? Sí. Pero mi hermana se dedica a otro tema, pero en la comunicación. No al Y periodismo. No al periodismo. 5 hermanos, te repito, son 4 hombres, una mujer. Mis padres, me sobrevive mi madre, hombres originarios de Oaxaca. Yo nací fíjate lo que les voy a platicar, ¿eh? Sí. A mí me registran como si yo hubiera nacido en la Ciudad de México. ¿Cómo? Sí, porque de aquí a 2 años te podías registrar donde tú quisieras. En el lugar en donde vayas al registro civil. Sí. ¿No? Entonces a mí me llevan al registro civil y me registran que yo nací en Ciudad de México. Ok. La realidad es que yo nací en el Estado de México, en un municipio que se llama Netzahualcóyotl, la primera casa de mis padres, que de hecho yo nací con ayuda de una partera. Yo no nací en un hospital. No en un hospital. Ok. Mi hermano, el que me sigue, el más pequeño, el tercero, él sí nace en una... Bueno, ya todos mis demás hermanos nacen de clínica, ¿no? Sí. Pero a mí me toca ahí, con una señora que según mi madre, lo que me platicó, la tiquia, así le decían. ¿Se dedicaba a eso? Se dedicaba a eso la señora. Ok. A eso, y primero fue mi hermano. De el que, más grande, me ¿no? están dando los dolores, vente Sí. para acá. O ni Y- siquiera por teléfono capaz, ¿no? Bueno, capaz que ni por teléfono, pero yo me acuerdo que ahí fue, y yo recuerdo que cuando íbamos a esa casa, que después vivían mis abuelos ahí y unos tíos, yo decía, ¿y dónde fue, mamá? Y ya me decía, no, pues fue aquí, ¿no? Digo, para Pero mí... ¿a los cuántos años te vas a la Ciudad de México? ¿De meses? No, de meses, sí, Ok. de meses, yo creo que ni el año, nos vamos a vivir a la Ciudad de México, Sí. y ya de ahí, pues toda mi vida es esa parte, ¿no? Digo, la primaria, desde el kinder, primaria, secundaria, preparatoria, Chilangolandia. universidad, todo es allá. Yo la verdad, digo, no sé si desde niño, bueno, más bien yo recuerdo que desde un día que hubo unas lluvias, Sí. y que mi papá andaba ahí manejando y que a ver cómo lo hacía. Yo me acuerdo que no sé por qué uno de mis hermanos, pero yo en especial,
nos pusimos a narrar como si estuviéramos con Jacobo Zabludovsky. ¿Con Jacobo Zabludovsky? Porque nosotros desde niños Sí. veíamos las noticias porque mi papá, en la casa de mis papás, todos los días, sin excepción, había el periódico, llegaba el periódico Novedades, me acuerdo en aquellos años. Sí, llegaba ese y a nosotros los domingos nos gustaba porque llegaba a la sección de los niños. Obvio. Entonces, y pues ya llenaba. Juegos. Y ahí fue donde yo conocí, digo, aparte de eso, ahí conocí al Gato Oculto, que Ok. bueno, es la familia de Paco Ignacio Taibo. Sí. Entonces, de ahí conocí la vida de ellos y había cosas que me gustaban a A mí, ¿no? través de... Sí, el a través periódico. del periódico. Y después, y te digo, y mis papás, era de religión ver las noticias todos los días y ver a Jacobo Zabludovsky. ¿Qué Claro, sucedía? se juntaban Entonces, en la tarde, en la noche. sí, entonces era así como que, ay, a ver. Y para nosotros era, digo, aparte de ver caricaturas, pero para mí, a mí era lo que me gustaba. ¿Y en la lluvia? Y en la lluvia me puse a narrar. Y me acuerdo de eso O porque... sea, estaba lloviendo, ¿traías paraguas? ¿No traías paraguas? No, íbamos en el auto. Íbamos en el auto ok, y estaba ok. lloviendo y según narrando ahí que pues como que estaba la lluvia, ¿no? ¿Y que, cuántos años tenías? fíjate que, no sé, unos 9 años yo creo. Chiquito. Y desde ahí fue así como que, ese fue el momento en que dije, esto. Dejé muchos años y ya, bueno, Sí. después realmente me Sí. busqué estudiar esto, pero ese fue el momento, ese sí me acuerdo que fue el momento que yo dije, me gusta. Pero qué increíble que te acuerdes, ¿no? Sí. ¿Tu mamá Sí. lo recuerda también eso? Sí, mi mamá se acuerda, ¿Sí? se acuerda de esa parte, porque ¿Sí? íbamos, era una lluvia torrencial en la ciudad y yo me acuerdo que llovía, o sea, no podían pasar los autos y nosotros según narrando, ¿no? Bueno, yo narrando ahí, la gente, comíamos nosotros. En este momento estamos viendo Sí. una persona que está metiendo un Así, charco. así, y bueno, y está inundada aquí la colonia. y ¿Eras esta penoso? calle. Antes no. O sea, ya en público. De hecho, soy penoso. ¡No! Sí. Said Betanzos Sí. no puede. No puede ser Yo te voy a decir penoso. algo, Soy penoso. O sea, en mi trabajo es muy diferente. De hecho, mi esposa me dice, pero, o sea, ¿cómo si allá afuera o en tu trabajo eres otro? Sí. Pues, porque no sé. Yo en realidad soy penoso. Pero, o sea, mi trabajo es muy diferente. O sea, ahí sí voy y entrevisto y me aviento. Pero Y sí, se avienta ya bien. en mi vida privada, Sí. soy muy penoso. O sea, Ok. así de que, oye, ve, Qué increíble. Es algo más que conocemos de tu lado humano, ¿no? pocas veces, a lo mejor no te has dado cuenta porque me conoces, pero Claro sí, que no. pero esa parte sí. Cero. Sí, soy muy Cero. muy penoso. Yo soy de No te lo creo. Yo soy de los que le dice a mi esposa, amor, ¿puedes pasarme eso? ¿Puedes pedir eso, por favor? Porque, Para tú no pedirlo para por no la pedirlo, pena. porque me da pena. Qué increíble. Bueno, Sí. entonces narrabas los sucesos de la lluvia. Y de ahí fue que, bueno, pues ya, de ahí, pues toda la primaria me acuerdo que ya no fue nada. Sí. En la secundaria, pero en la secundaria hubo algo que me hizo clic, así. ¿En la secundaria? La secundaria resulta que, bueno, a lo mejor algunos no se acuerdan, pero fue la guerra del Golfo Pérsico. Sí. Estoy hablando por ahí del 91, 92, en la secundaria. Y me acuerdo que nos pidieron que viéramos, porque era la primera guerra televisada. La transmitía Jacobo sí. Zabludovsky junto con Tu ídolo. mi ídolo. Estaba con Alarraqui, la hermana Sí. de Alarraqui, que estaba de enviada. Y me acuerdo que yo la estaba viendo. Me acuerdo que hasta lo grabamos, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas que había estos VHS? No sé qué Ay, era, claro. Bueno. Sí, yo también ahí grababa canciones Entonces, y todo. puse a grabarlo y ya lo vi y ya después me quedé dormido, ¿no? Pero al otro día, cuando ya vamos a la escuela, un compañero lleva unos faxes con las fotografías de la agencia, no recuerdo si era AFP o F, o sea, lleva las fotos que todavía no se publicaban y que iban a salir al otro día ¿Y cómo las en consiguió? los periódicos. Es que ahí te va. Resulta que mi amigo, que le mando un saludo, Darío Antonio Dávila Andrade, resulta que no las ¿Él lleva. también es periodista? Di que No. sí. Bueno, sí es periodista, sí es periodista. Pero te voy a contar la historia. Híjole. Pero resulta que él, o sea, en la escuela las lleva y todos así como que, wow. Entonces le digo, oye, Antes que ¿y nadie. cómo fue? Y él nos platica eso. No, es que esto es antes de que salga mañana. Pero ¿cómo fue? Lo que pasa es que su papá era era director del periódico El Nacional. El señor Darío Dávila. Qué increíble. Entonces, él le pidió a su papá
que si le podía llevar algo para mostrarnos a nosotros Sí. en el salón. Sí. Y entonces yo me quedé así. Y de hecho, recuerdo que me regaló esa. Por ahí debe estar en casa de mi mamá. Sí. En alguna enciclopedia. Sí. Porque nosotros fuimos de Nos enciclopedia. tocó el gran Nos tocó. tesoro de la juventud, ¿o cómo Entonces, se llama? entonces, yo cuando veo eso, o sea, yo me quedé emocionado. Dije, wow, o sea, lo estoy viendo antes que todo mundo, lo tengo aquí. O sea, esto es historia. Y entonces, de ahí, Darío, él ya decía, yo quiero ser periodista, yo quiero ser como mi papá. Entonces, como que me recordé esa parte Sí. de la narración. Dije, yo también, un día voy a ser periodista. O sea, me gustaba. Pero, pues bueno, al final, Darío y yo nos separamos, terminamos la secundaria. Por él se va- distancias, por Sí. diferentes escuelas. Entonces, nos vamos y pero yo tenía así como que el gusanito, ¿no? Pero aparte dije, bueno, pues todavía me falta la prepa, terminé la preparatoria y antes de terminar la prepa, ya ves que te mandan, a ver, ¿qué carrera quieres? Entonces, un día que iba con mis papás en Avenida Insurgentes, yo me acuerdo que vi un letrero grandotote y era así como una tele. Y recuerdo muy bien los colores, era tonalidad naranja, como el Sepia. televisor, ajá, y blanco. Y entonces yo dije, y vi que decía periodismo, y dije, ay. Entonces mis compañeros, ¿Sentiste el airecito de la Rosa de Guadalupe? haz de cuenta así. Y entonces, cuando nos mandan así a ver las prepas, pero acá aquí nos asignaron, ¿no? Y yo me acuerdo que fui a una escuela de gobierno, la verdad es que ahorita no me acuerdo cuál, pero fui a una escuela, ya hicimos, y unos compañeros fueron a esa universidad. Ok. Y entonces llevaban la tira de materias, llevaban unos folletos. Sí. Entonces la presentan y ya cuando termina le dije, oye, le digo, regálame ese, ¿no? Dijo, sí. Y me lo regala y lo veo y dije, es aquí. Aquí tengo que estudiar. Fuiste con tu mamá a enseñárselo. Porque aquí dan clases de periodismo y aquí quiero estudiar. Sí. Entonces ya se lo llevé a mi mamá y les dije, de hecho dejé de estudiar 6 meses porque me peleé con mi papá. Porque no quería esa carrera. No, mi papá sí, mi papá me apoyó siempre, ¿no? Mi mamá. Entonces, Tú, ¿por qué te pones? porque de adolescente que te quieres sentir acá, yo las Machín. puedo, ¿no? Machín rin. Y me acuerdo que me quedé 6 meses y dije, bueno, pues me voy a poner me puse a trabajar. Sí. Yo trabajé en la zona rosa en Ciudad de México, fui mesero. ¡Qué Fui mesero. peligro! Fui mesero. ¡Qué peligro! La verdad es que no nos imaginamos, todas las cosas que pueden pasar antes de, ¿no? Y me acuerdo cuando me enseñaban, porque ahí, bueno, no sé ahora, ¿verdad? Pero en aquel entonces me acuerdo que nos daban un curso para meserear, ¿no? Y a ver, y agarra la charola y te ponían los vasos. Me acuerdo que la tiré como 3 veces, Eras ¿no? bueno, no, temblabas. Sí, es que tienes que agarrar y era llena de vasos, o sea, y con Claro, agua. pesados, pues. Pesados. Entonces, Y balancear, ¿no? Los vasos de la sí, de la y tenías que charola. balancearlo. Entonces dije, bueno, pues si no me ayudan papá, yo voy a estudiar. Dije, voy a ahorrar y me voy a pagar la universidad, porque es una universidad privada. Y dije, pues, voy a pagar la escuela. Sí. Y ya afortunadamente platiqué con mi papá y todo Se bien, alivianó. y te ayudo. Sí. Y fue así que entré al Centro de Estudios Universitarios en Periodismo y Arte en Radio y Televisión, una Wow. escuela que funda Pérez Verduzco, que trabajó Ok, en Televisa. sí. Y entonces me gustaba, ¿no? O sea, porque yo veía todo y wow. Porque te enseñan ahí desde hacer cámara, desde conectar los cables. Todo. Audio, o sea, todo. Hoy escribir solamente todo. quieren ser youtubers o quieren ser tiktokers, ¿no? sí. En temas de imagen, pero ahí Pero- empiezas de abajo. Y todo, y aprendes mueve todo. cables, ¿no? Mueve cables, Mueve todo. A revela. Bueno, ahorita ya no revela la gente, ¿verdad? Ya no, Pero en las aquellos fotos, años qué bonito, ¿verdad? era revelar. Era revelar Sí. y me acuerdo que te metías al cuarto oscuro y acá. Y luego balanceabas. se me Entonces, tocó. todo eso me gustó a mí. Y bueno, y aparte, pues las técnicas de la entrevista. Tuve un maestro que todavía vive, Sí. Salvador Estrada. Él, un personaje, porque él trabajó en Televisa y él llegó a entrevistar al Papa. Ok. Personajes, de hecho, fue corresponsal de guerra también. Él era amigo, bueno, quiero suponer que sigue siendo amigo Sí. de López Doria, trabajaba esa con talla, Jacobo, de pues. esa talla, ¿no? Entonces nos daba unas clases y él nos decía, a ver, yo no les voy a dar clases de periodismo. Y yo así como que, me dijo, yo Entonces, les ¿a voy qué a dar vienes? clases, yo les voy a dar recetas de cocina. Y nos así, ¿cómo, no? Y él nos decía, bueno, es que así es el periodismo, es como una receta de cocina. A ver, ¿qué va primero? ¿Qué va después? ¿Qué hay que preguntar? Entonces, Lo amé. y yo de ahí dije, esto Quiero ser me chef. encanta. Quiero ser chef. Y entonces te cuenta que esa parte a mí me gustó mucho.
porque era muy, muy humano, era así. Y luego nos lleva, él era el jefe de prensa de la FETSE, el sindicato de los trabajadores al servicio del Estado. Sí. Entonces de repente nos llevaba a sus oficinas. Ya no existe, ¿verdad? Ese sindicato. No, ya no existe. Y ahí, no, sí existe, creo que sí existe la FETSE. En algunos estados. En algunos estados nada más. Y yo me acuerdo que ahí nos llevaba y nos prestaba una máquina de escribir, o sea, y teclado, porque así era. Claro, o sea, hasta abajo. Hasta abajo. Y luego tenían unas cabinas, donde tú podías hacer las llamadas para una estación de radio, o sea, si era, ya como reportero. Enlaces. Y entonces ahí dicen, no, pues aquí les damos las facilidades, ¿no? Entonces, esa parte me empezó a gustar. ¿Te llenaba? O sea, cada vez comprobabas que era lo tuyo. Sí. Y más, fíjate, hubo una vez, yo conocía a este líder del sindicato de la CTM, Fidel Velázquez. No. Sí. En una conferencia. Lo máximo. Él nos mandó dijo, a ver, ahora los voy a mandar a cubrir una conferencia de prensa de la CTM. Y quedaba ya al lado de la escuela, ¿no? O sea, pero, o sea, era así como que, ¿es en serio? O sea, estoy con Fidel Velázquez. O sea, era así de... Era el dios del sindicalismo en México. Y entonces dije, a ver, ¿cómo? Fidel Velázquez, ¿Qué le voy a aquí. ¿Qué le voy a...? Bueno, no le preguntamos, ¿no? Porque realmente le respondía a los periodistas que ya estaban... Claro, a la tenían años, ¿no? Entonces, pero me acuerdo que lo vi ahí y dije... No, o sea, no podía yo creerlo que era yo testigo de eso que alguna vez leí, lo estaba viendo, que era el señor que tenía muchos años eternizado como líder sindical y decía yo, wow, o sea, dije, no, o sea, no lo podía creer, pero ahí estaba. Y después de eso una serie de sucesos, por ejemplo, una vez fui, creo que fue el primer concierto, si no me equivoco, que dio Silvio Rodríguez en Ciudad de México en el Monumento a la Revolución. Wow. Entonces, como estudiante, llegué y dije, no, pues, oiga, yo soy estudiante y me mandaron a cubrir aquí, que está ¿Y Silvio Rodríguez. Charola de qué? Traía mi charola de la escuela. Ah, de la escuela. No, de la escuela. Y, no, sí, pásale. Y me acuerdo que estaba hasta enfrente y yo así, ¿es en serio? Y estoy con Silvio Rodríguez. Porque en aquel entonces también hay que decir, una credencial que dijera que eras de prensa, sí te la recibían y sí te aceptaban. Hoy en día, la verdad es que pues, tienes que acreditar, tienes que hacer muchísimas cosas. Y ese día entramos y yo me quedé así, wow, o sea, aparte era es mi ídolo, ¿no? O sea, me encanta la música de Silvio, ¿no? Sí. Pero la trova cubana, entonces, cuando lo vi dije, wow, no. Y me acuerdo que graba hasta todo el concierto. Pero sí es otra faceta del periodismo, ya la musical, ya la cultural. Sí, porque había que teníamos que hacer desde la nota que hacemos, un texto, hasta una crónica, o de repente te pedían un reportaje, pero aparte te decían, bueno, y también con fotografías, ¿no? Sí. En aquellos años, bueno, no había internet, entonces tenías que llevar todo así impreso, ¿no? Y escribir en la máquina, digo, gracias a Dios mi padre una vez nos compró una máquina de escribir eléctrica, sí. Era más fácil, ¿no? Sí. Pero imagínate, de repente, pues mi hermano tenía que hacer tarea también, y entonces uno la hacía en la máquina eléctrica y el otro en la máquina manual, ¿no? Entonces, de modo, así nos dividíamos, Y de ahí fue de que me empezó a gustar. Pero llegó un momento en que yo dije, a ver, yo me voy a dedicar a hacer, porque también llegó un momento en que dije, a ver, ¿qué quiero, no? Y realmente dije, no, yo me voy a dedicar a ser reportero de espectáculos. Yo quiero viajar. Claro. Y entonces yo dije, no, jamás lo he hecho. O sea, jamás. O sea, he cubierto algunos conciertos. Y el de Silvio. Pero, o sea, realmente nunca me he dedicado al tema de espectáculos porque cuando empiezo a trabajar, la dinámica era otra y aparte me interesó otra, que no era esa. Claro, que no era porque esa. El espectáculo era como una especie de paja, ¿no? Relleno, o chismes, glamour y estas, a lo mejor unas cosas más. Lo que pasa es que dices, wow, o sea, porque ves a los reporteros en aquellos años, igual que ahorita, ¿no? Y dices, voy a viajar y voy a conocer a... Porque a lo mejor es uno chavo, ¿no? Sí. O sea, pero no, realmente nunca lo hice, sí me gustaba, pero hasta ahí, ¿no? Y ya cuando empiezo a trabajar, pues no, o sea, realmente yo no o sea, me enfoqué, me enfoqué realmente a noticias. Sí. Realmente a noticias, y es cuando empiezo a conocer el otro lado que digo, wow, o sea, que hay aquí, ¿no? O sea, sí. una veta de oro, ¿no? Para mí, porque sí, en realidad me gusta esa parte, ¿no? Sí. Ya mis papás, ya cuando empiezo ya profesionalmente a trabajar, sí les preocupaba porque
Pues bueno, me vengo a Tijuana. ¿Por qué andabas y ahí en empiezan a el ver, peligro, pues. Y empiezan a ver y dicen que si todo está bien, ¿no? Entonces, yo también empecé a hacer algunas cosas que dije, bueno, no los voy a preocupar, pero en realidad no podías hacerlo porque al final se enteraban por las noticias que estaba pasando aquí. Sí, y a lo mejor un poquito con más percepción que lo que realmente estaba pasando, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, ya empecé a trabajar profesionalmente. Aquí, pues, empecé a trabajar en el Perico Frontera. Bueno, en Ciudad de México empecé a trabajar en una agencia de noticias que hoy sigue en día, Intélite. Empecé a trabajar con ellos un año y luego un amigo me invita, me dice, ay, vente a Tijuana. Y yo, ay... Espérame poquito, ¿eh? Ay, no, ya no. Y dije, bueno, ¿me voy a Tijuana o no me voy a Tijuana? Pues me voy. Pero yo a mis papás no les dije que me venía a Tijuana. Okay. Cuando yo les dije que iba a dejar la Ciudad de México, les dije primero que me iba a Guadalajara. Sí. Ah, pues está cerquita, ¿no? Sí. Y que yo creo que mis papás nunca creyeron que me iba a ir. Y de repente es así como que, no, me voy a ir a San Luis Potosí, un poquito más para arriba. Y ya al final, creo que una semana antes le dije, no, pues me voy a Tijuana, me voy con mi amigo, el flaco, Alejandro... Alex, ay, se me olvidó su apellido, me va a colgar. Pero me voy con él. Bueno, mi familia lo conocía porque estudiamos juntos en la universidad. Sí. Entonces, Ay, pues mándale saludos al Alex, por lo menos. O sea, Alex. No, pues si no fuera por Alejandro, no estuviera aquí, no sería quien soy. Yo, la verdad, le agradezco a Alejandro Cortés Vergara. Cortés. O sea, si no me dice, vente, no sería quien soy. Okay. Yo eso siempre se lo he agradecido. Entonces me dice, vente, y yo así como que... Y le dije, oye, ¿y si me voy? Le dije, ¿y si no la armo? ¿Qué onda? ¿Y si no me alcanzan las monedas? El riesgo, ¿no? El riesguito. Sí. Entonces me dijo, no, tú vente aquí a ver cómo la hacemos. Y yo con él. ¿Frontera? Y no, espérate, él me dice, no, yo te voy a ayudar a entrar a Frontera, que conocí, no sé qué. Pues cuando llego ya no estaba en Frontera, ¿no? Y entonces me toca esa parte a mí y dije, bueno, pues... De tocar puertas. Sí, de tocar puerta. Yo fui... Sin el Alex. Sin el Alex. Y yo te puedo decir que fui... O sea, antes de llegar a Frontera a pedir chamba, yo fui a Radio Inciso, fui a Radio Fórmula, fui al Sol de Tijuana, fui a Radio Z13, fui a Radio Mexicana, fui al Mexicano, ¿dónde más? Eran esos 6. Sí. Y pues dije, pues bueno, alguno me va a hablar, no, nada. Y dije, bueno, y ahora voy a Frontera. Sí. Pero a Frontera dije, no, ahí sí me las ingenié, ¿eh? ¿Cómo? Dije, voy a llegar a pedir hacer prácticas profesionales. Primero necesito conocer el campo. Como que le entras así. Sí, como reportero, voy a ir a hacer mi chamba, ¿no? Entonces pedí y me dijeron, sí. Realmente tenía un año que había terminado la universidad. Ok. Entonces me traje copias de los estudios y todo, ¿no? Entonces me dije, sí. Y entonces así es como entro ya a Frontera. Ok. Y después empiezo a conocer a la gente ahí y ya un día les digo, oye, ¿y no hay chamba? Dice, no, pues a lo mejor sí. Y entonces, como vieron que yo sabía de noticias, porque me decían, ¿y cómo sabes? No, pues me entero, ¿no? Pero realmente es que sí, porque sí me gustaba, ¿no? O sea, pero ahí ya tenías tus fuentes. Ya, algunas, poquitas. Del Alex. Poquitas, del Alex. Entonces... Al final, un día me dice Raúl Ruiz, que era el director, me dice, oye, ¿por qué no llegaste a la junta? Y yo, ¿cómo? Y me dice, ¿sí? ¿Qué no te dijeron? Y yo, no. Pues es que a partir de hoy empiezas a trabajar como reportero y así. ¡Cállate la boca! Yo no me la creía, ¿eh? Sí, claro. Entonces, ya fui a Recursos Humanos y que firma aquí, firma allá. Y ese día empecé a trabajar y recuerdo mi primer nota que me pidieron. Recuerdo muy bien que fue cuando muere el Chaboy, este líder transportista, y me dicen, yo me acuerdo que estaba ahí, me dice Cristina, que era la jefa, la editora, me dice, oye, se acaba de morir el Chaboy, consíguete la información. Y yo, ¿de dónde? Sí, pues era aquí en Tijuana. Entonces dije, ¿cómo lo hago? Dije, no, ya sé cómo lo voy a hacer. Sí. Entonces, la computadora que me asignaron, ya había estado otra reportera ahí. Sí. Elizabeth, si no me equivoco, creo que se llama. Entonces dije, pues aquí debe haber un directorio, ¿no? Es un reportero. Claro. Entonces encontré, y venían del directorio, venía el teléfono de alguien de la CTM. Sí. Le marco por teléfono, oiga, habla fulanito. Ay, fíjate que te voy a dar su teléfono, el de su casa, del Chaboy. No. Así. ¿Quién entonces, te contestó?
fíjate, cuando habla la casa del Chaboy, yo me quedé así frío, porque me quedé frío, porque la que me contesta es su viuda. O sea, ¿te imaginas empezando a reportear? No. ¿Cómo le preguntas? No. O sea, ¿cómo? En medio del dolor. En medio del dolor, y entonces le digo, señora, discúlpeme, soy reportero y solamente le voy a hacer una pregunta. Y yo no recuerdo qué pregunta le hice. Le dije, sé, y le expliqué, sé esto, le dije, y no la vuelvo a molestar. Entonces la señora me dijo, no se preocupe. Y la señora ya me platica lo que yo le pedía y me responde. O sea, de hecho no duró ni un minuto, ¿no? Fue más, entonces unos 5 minutos, y ya entonces le dijo, ok, muchas gracias. Y le pedí incluso los datos de los servicios funerarios y ya me los da y ya hago mi nota. Sí. O sea, sin conocer a nadie. Y dije, bueno, ahí está, cumplí. Quedaste bien. Dije, pues para la otra me tengo que poner más trucha, ¿no? Y pero sí, y así empecé. La verdad es que gracias a Dios empecé a hacer muchos amigos entre los reporteros. Sí. O sea, entre todos los reporteros de aquellos años y que hoy muchos todavía siguen. O sea, y entonces todos me decían, ¿qué ocupas? No, pues, no te preocupes. Solidarios. Solidarios, la verdad es que yo encontré mucha solidaridad. Hoy ya no hay tanto. Hoy ya no hay tanto. Hoy yo soy como un canibalismo. No, hoy, pero te voy a decir algo, sí hay, muchos de esos amigos los conservo, de hecho hoy en día, digo, no todos, reportean, pero sí, había mucha solidaridad, entonces yo les decía, y luego pues imagínate, reportear en una ciudad donde yo no traía auto, donde yo me tenía que mover en Calafia, en taxi, y te voy a decir algo, por eso cuando a mí me dicen, es que no se puede, no me digas. No me digas no se puede. No me digas no se puede porque yo llegué a reportear un tema de seguridad pública, por ejemplo, pasaba ahorita, y yo no sé cómo lo hacía, en taxi, llegaba al lugar reporteaba, conseguía, de hecho, a veces me iba con el fotógrafo ya estaba ahí, conseguía toda la información y decía, entonces por eso cuando me dicen, no, es que, no, o sea, yo entiendo que la ciudad ha crecido, pero hay cosas que sí se pueden, y hoy más con la tecnología, entonces. Sin duda. Entonces cuando me dicen, no, es que no se puede, ¿cómo no? Sí se puede, entonces ahí dije, bueno, y ya empezó, dije, esto es lo mío, y a mí me gusta mucho, por ejemplo, cubrir seguridad pública. ¿Te encanta? Sí, me encanta. Como es el periodista del tema de seguridad. No hay cosa que no pase en toda la región del norte, de Baja California, que Said Betanzos no sepa. Y ahora tiene fuentes, yo te voy a quitar tu espacio, ¿no? Tiene fuentes policías, las señoras de las tienditas. Así que no hay nadie más que tenga más fuentes que tú, de manera expedita, muy pronta, sobre todo muy veraz, que es la responsabilidad de lo que sabes que significa un micrófono o una cámara. Sí, porque, mira, también he cometido errores, no voy a decir que no, pero creo que son los menos, precisamente porque tienes que verificar. Yo a veces, yo sé que alguien me está dando una información veraz, pero aún así tengo que verificarla. Lo hago a veces hasta 3 veces, y a veces me dicen, es que no me crees, no es que no te creas, es que yo tengo que verificar, porque esa es la parte que a mí me toca, porque el que va a dar la cara, el que va a informar soy yo, y el que la va a regar o el que soy yo, entonces digo, tengo que verificar esta información, y sí, digo, como dices, ¿no? A veces es así, hay gente que me escribe, que tengo años de conocerla, y que ya es, o sea, yo sé que son mis fuentes, pero también, a pesar de eso, vuelvo a insistir, oiga, y a ver, ¿y cómo fue? Un documento, oiga, ocupo esto. A mí me enseñó mucho que a mí me tocó el viejo sistema de justicia penal, entonces me tocó conocer muchos jueces. Yo me iba a la policía judicial, y ahí a un costado estaban los juzgados aquí en Tijuana. Sí, claro. Entonces yo me metía a todos los juzgados a preguntar, y todos los jueces me conocían. Entonces cuando llegaba yo, me decían, ¿cómo está? Pero aparte sabía el veredicto antes de que el mismo abogado, ¿no? Sí, porque a mí me decían antes los jueces. De hecho, a veces me tocó una vez un juez que después ha sido funcionario, que incluso fue presidente del tribunal, creo. Ay, ¿quién es? No puedo decir. ¿Quién es? No puedo decir el nombre. Aquí entranos, nadie te escucha. Fíjate lo que les voy a contar, Él fue casi mi maestro en Derecho, y un día me dijo, toma este tomo, siéntate ahí, léelo, y quiero que me des, ¿qué harías tú?
O sea, y sí lo leí, ¿no? Pero, o sea, entonces le dije, no, le digo, o sea... Era un expediente. Era un expediente completo porque iba a dictar sentencia. Entonces le dije, no, pues yo le di mi punto de vista. Yo veo esto. O sea, el delito sí se consumó. Me dijo, ahí va a ser una sentencia. Él me dijo ahí, va a ser una sentencia de tantos años y va a ser diferenciada. Entonces, yo ya sabía qué iba a pasar. Me dijo, pero espérate, no la publiques porque va a ser tal día la audiencia, ¿no? Entonces, ¿Y yo cómo me esperé. te quedas con esa información? ¿Qué prudente fuiste? Mira, eso precisamente, eso es lo que me he ganado con mucha gente. Exacto. Cuando ven y dicen, es confiable. Yo lo veo así, ¿no? Dicen, Sí. es confiable. Sí. Yo te puedo decir que, por ejemplo, en temas de seguridad pública sí tengo mucha información, pero precisamente como saben que cumplo lo que digo, entonces me platican. Ujú. Te puedo decir muchos casos. Sí. Entonces, la confianza aquí, yo creo que yo creo, y mi experiencia me lo dice, para ser un buen reportero, sea de seguridad pública, sea de política, De cualquier fuente. es la confidencialidad y la confianza que te tenga la gente, la propia autoridad, pero sobre todo yo me voy más a la gente, porque cuando la gente te gana la confianza de la gente te dice todo. Mira, Todo. hoy con redes sociales hay una gran ventaja. Y desventaja también. Y desventaja. Pero yo veo la que es la ventaja es cuando tú lanzas una información que lógicamente es real y la gente incluso te dice, oiga, le voy a pasar esta información, solo no diga quién es, y te pasan todo el historial. Como una especie de denuncia ciudadana que puede llegar a generarle más confianza inclusive que el 066. ¿Estás de acuerdo? Que incluso que una fiscalía. O sea, ¿y tú ya le pasas al secretario esta información o tampoco eres así como... Les voy a contar una historia Ay, no, que muy es pocos ¿sabes conocen. qué? Tenemos ya muy poquito tiempo por temas de tráfico y toda la congestión y yo tengo muchísimas preguntas. Te voy a contar Órale, rapidito ya, esa. pues. Rapidito. Sí. Hace un par de años se roban a una niña de un hospital en Tijuana, no recuerdo Sí. si fue del IMSS o del Seguro Social. O del Hospital General. O del Hospital General. Se la roban. Yo publico la fotografía. Bueno, publicamos la historia de todos los medios, todos. Pero a mí hay alguien que me escribe y me dice, yo sé dónde está. Y nada más a usted le voy a dar la información. Y yo así como que, ¿cómo? Me dijo, sí, pero ¿sabe qué? Conéctese a tal hora porque ahorita voy a trabajar y yo le voy a dar todo. Iba manejando la vía rápida y me acuerdo que no recuerdo si me habló o mensaje, la verdad es que no me acuerdo. Me pasa toda la información y así en tal calle, todas las características y dije, bueno, ¿qué hago? O sea, esa información yo no me la podía quedar. Porque Claro. estás de acuerdo que si la publico, pues se pueden ir. Sin duda. Entonces dije, bueno, se van y aparte la autoridad se va a quedar así como que... Entonces dije, no, dije aquí yo tengo que trabajar con la autoridad. Entonces me acuerdo ¿Estaba John? No, eso fue, fíjate, te voy a decir, ese estaba, estoy hablando estaba de fiscal, bueno, estaba la procuradora Perla del Socorro. Oh, wow. Y estaba de su procurador contra la delincuencia organizada, José María. Ay, Oh, ya Chema. dije nombres, el Chema. Bueno, Saludos, entonces Chema. le hablo a Chema y le Sí. digo, te acabo de resolver un asunto. Claro. Y me dice, ¿cómo? Le dije, ya sé dónde está la niña. ¿Cómo? Le dije, no me preguntes cómo, te voy a decir dónde está y ya a ustedes les toca hacer Verifica, el operativo. ¿no? Bueno, verifiquen y le paso todos los datos y yo de hecho le dije, lo único que te voy a pedir es la exclusiva, nada más. Entonces, le paso toda la información, hacen un operativo, encuentran a la niña No, y detienen no. a la persona que la tenía, pero no acaba ahí. A raíz de eso, recuperan a otra niña. La otra niña... Era una banda. Era una señora que le gustaba robarse los bebés porque siempre quería tener un hijo y no podía para el marido. Entonces, al final la otra niña la había abandonado esta señora y estaba ya en el DIF. Y esa niña se vuelve a reunir con su mamá porque la niña había sido robada. Había sido una pesquisa que habíamos sacado. Entonces, ese para mí ha sido, digo, hay otros a lo mejor, Que te marcan. pero para mí ese fue el que me marcó porque dije, wow, no defraudé la confianza, logramos que la autoridad hiciera su chamba, ¿sí? Y al final se rescatan dos bebitas, Sí. están con sus familias
Y bueno, eso me llena a mí de satisfacción. Más allá del tema reporteril, me llena de satisfacción. Y dije, bueno, esta es la parte en la que ya me gané la confianza de la gente. Si esta señora confió en mí, yo creo que más van a confiar en mí. Y eso es lo que a veces te da hoy las redes sociales. Sí, entonces, y el periodismo, y sobre todo esa sensibilidad que has tenido tú de llegar a ganarte la confianza y el tacto de la información, la veracidad. Mueres por una nota. Sí. Es una pasión al periodismo, a un trabajo, pues ya ahorita que representas muy bien a todo el gremio, y es uno de los periodistas portal más reconocido de todo Baja California, pero sobre todo con credibilidad, que ahorita hay mucha carencia de esas cosas. ¿Cuál ha sido el gobernante que tú crees, según todo lo que has cubierto, posiblemente más capaz? Otro el más simpático, otro el mecha corta. Dime, por favor, dime. Simpático, nombres. Kiko Vega. Mecha corta, sí, mecha corta, Jaime Bonilla. Sí. Y aunque muchos me van a criticar a lo mejor, pero para mí uno de los mejores gobernadores que me ha tocado a mí, Osuna Millán. Osuna Millán. Les voy a decir por qué. Porque fue el que le entró al tema de seguridad pública para mí, o sea, muy valiente, porque hay muchas circunstancias atrás que tal vez mucha gente no conoce, ¿no? Por ejemplo, que él y su esposa tuvieron un familiar también secuestrado, ¿no? Entonces, sí, o sea, son cosas que la gente no sabe, que ellos tampoco están diciendo, yo a lo mejor lo digo aquí, pero, o sea, de verdad, sí es gente que le entró. Yo las veces que me lo he encontrado, se lo he reconocido a José Guadalupe Osuna Millán, porque también hay que saber reconocer las cosas buenas que se hacen como gobiernos, sí, como gobernantes, ¿no? Sí. Algo que quieras decir y que no has dicho en tu vida, porque no has tenido la oportunidad, porque no son los tiempos de manifestarlo, porque temes a represalias. ¿Pero en qué sentido? ¿De mi trabajo? En todos los sentidos, de trabajo. Mira, la verdad es que sí se ha convertido en una profesión bien difícil. Sí. Yo no soy de los que en esos temas me gusta hablar mucho, porque también me ha tocado sufrir amenazas, muy pocos saben esa parte, y precisamente por eso a mí me gusta mucho verificar la información. La amenaza que sufrí, yo te puedo decir, la última no fue porque no era verdad, es porque era verdad. Claro. O sea, porque la sacaste. Porque la saqué, pero además yo decía, bueno, ¿y por qué a mí, no? Al final de cuentas, bueno, sucede, sí te preocupa más, a lo mejor ya no por uno, porque uno ya sabe el manejo de la información, sino por los familia. Que vienen, por la familia y por los que vienen. De hecho, tú sabes, o sea, tú conoces a mi familia, pero en realidad yo cuido mucho a mi familia, porque aquí el público soy yo, mi familia está allá atrás. Ay, pero tienes una esposa maravillosa, sobre todo paciente. Sobre todo muy paciente. Comprensiva. A mi esposa, que Saludos la quiero mucho, la amo mucho. Si es muy paciente, me aguanta muchas cosas, porque también no es una vida fácil. No. Como reportero te tienes que salir a veces en la madrugada, a veces llegas tarde, a veces pues no comes, no desayunas, me regaña. Y no es que, ¿a dónde vas? Sí, no, fíjate que afortunadamente ella conoce. También te has sabido ganar la confianza de tu esposa, menos mal. Pues imagínate, me gano la de los demás, sino que no me gane la de mi esposa. Pero tiene mucho que ver con eso, con la parte de la transparencia, con la parte de la honestidad, con la parte de ganarte esa confianza a través de lo que tú haces. Porque la gente, yo creo que no me creería si no hubiera el resultado, ¿no? Yo les digo, a ver, vamos a hacer su historia. Hay gente que luego no me quiere dar entrevistas. Y yo les digo, si usted no me da la entrevista, o sea, yo la puedo publicar, pero no va a tener la misma fuerza que si usted habla. Ahora, no estoy pidiendo que usted salga a cuadro, simplemente hable, yo sabré cómo armarla, cómo hacerla, pero yo ocupo su testimonio, porque allá enfrente a lo mejor me van a decir, eso es mentira, no es cierto, pero no es lo mismo que usted hable y yo tengo cómo documentar, cómo presentar que es cierto, y además va a tener un efecto. A mí esa es la parte que más me da satisfacción, que tiene efectos para resolver muchos casos positivamente. Hay otros que a lo mejor no se podrá, pero bueno, se exponen los casos. Y yo creo que es lo más importante. Said Betanzos es un puente real entre la sociedad y el gobierno, entre las circunstancias y los hechos. Así que yo te agradezco. Me pesa muchísimo, como no tienes una idea, que el tiempo nos esté atropellando, pero esto es así. Tú mejor que nadie sabe que es así
y vamos a terminar Diana Rubalcaba, el podcast, con la historia detrás del personaje, con una selfie, ¿qué te parece? Y con el Pinky Promise de que vas a venir a hacer la segunda parte. Muchas porque gracias. faltaron muchísimas cosas, muchísimos sucesos, todas las experiencias de Said Betanzos, y sabemos por qué entonces es como es. Gracias por estar aquí en la historia detrás del personaje. No, al contrario, muchas gracias, Diana. Qué felicidad. Vamos a la selfie. A ver, ¿dónde? Ay, qué lástima, faltó tiempo. Este es mi ángulo, ¿el tuyo? ¿El tuyo cuál es? ¿El que sea? El que Una, sea. 2, 3. Ay, gracias. Muchas gracias. Ay, qué amiga. Perdónanos por el tiempo, tenemos transmisión, pero es parte del show.